Hello everyone, my name is David Elias Garizabalo Rodriguez. I live in Malambo, Atlántico, in the country of Colombia, and I am international business student at Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT. Today, I'm going to show you how to solve this application exercise for the Unit 1. This was a very grateful experience for me because I remember some things that I learned in the school. It was very fun. For example, the rectangle area, the perimeter, and so many things like that. Uh, it was a very grateful experience. Uh, I was applicating what I learned in this unit 1 functions, uh, about the in this exercise specifically is the quadratic equations. So let's get ready to solve this exercise. Bueno, resolvamos juntos este ejercicio. El problema de aplicación dice que un agricultor tiene 100 metros de vallas para encerrar un nuevo cultivo en una región rectangular, para evitar que algunas gallinas de la finca ingresen y echen a perder la plantación. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para que el rectángulo tenga la mayor área posible? Tenga en cuenta que para un rectángulo el ancho y el largo es igual a la mitad del perímetro. ¿Cuál sería el área del cultivo si el largo es de 30 metros? ¿Cuál sería el área del cultivo si el área es de 10 metros? ¿Es posible que la valla tenga de largo 50 metros o más? Vamos allá. Para empezar, pues graficamos lo que es un rectángulo con un lado X y un lado Y. Y tomamos los datos que nos brinda el problema. Hace referencia a que un agricultor tiene 100 metros de vallas para encerrar un nuevo cultivo. Por tanto, teniendo en cuenta la definición de perímetro del rectángulo, que es la suma de sus lados, podemos deducir que el perímetro del rectángulo equivale a los 100 metros de vallas con los cuales se va a encerrar. Tenemos en cuenta que el área del rectángulo también es base por altura, y esto lo vamos a utilizar para resolver este ejercicio. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para que el rectángulo tenga la mayor área posible? Como lo mencioné anteriormente, el perímetro es igual a la suma de sus lados, lo que equivale a decir que el perímetro es igual a 2 veces x más 2 veces y. Y teniendo en cuenta que la información del perímetro que tenemos es de 100 metros para encerrar el cultivo, podemos decir que 100 metros de perímetro equivale a 2 veces x más 2 veces y. Despejamos una de las dos variables, en este caso vamos a despejar y. Pasamos el 2x que está restando, que está sumando, lo pasamos a restar al lado izquierdo. El 2 que acompaña a la y lo pasamos a dividir al lado izquierdo. Hacemos la respectiva operación y tenemos que y equivale a 50 menos x. Teniendo en cuenta la fórmula que ya hemos dicho del rectángulo, que el área del rectángulo es igual a base por altura, en este caso es x por y, vamos a reemplazar y, que lo tuvimos aquí, en esta fórmula. Es decir, el área del rectángulo es igual a x por 50x menos x. Hacemos la respectiva operación. X por 50, 50x. X positivo por x negativo menos x al cuadrado. La organizamos pues para que la ecuación quede de la fórmula de x al cuadrado más bx más c, que es una fórmula cuadrática. En este caso me gusta hacerlo más de esta manera. El área del rectángulo es igual a menos x al cuadrado más 50x, es lo mismo que decir 50x menos x al cuadrado. Identificamos los coeficientes que acompañan a las variables de acuerdo a esta fórmula, donde a equivale a menos 1. Aquí no hay un coeficiente que lo acompañe, se deduce aquí que es menos 1. El coeficiente que acompaña a la x es 50 y c es igual a 0, porque sería igual colocarle aquí 50x más 0. ¿Sí?
Hallamos el vértice con la fórmula menos b es igual a 2 veces, entre 2 veces 2a. Reemplazamos los valores que obtuvimos de acuerdo a lo del coeficiente, 50 sobre 2 por menos 1, hacemos la respectiva operación, menos 50 entre menos 2, entre negativo o positivo, 50 entre 2, 25. Aquí hallamos el vértice que es cuando x es 25, obtenemos el área máxima del rectángulo. Es decir, cuando su base o su largo es 25, obtenemos el área máxima del rectángulo. Reemplazamos en la fórmula del rectángulo que obtuvimos y comprobamos que así sea. Entonces, donde va la x ponemos 25, 25 al cuadrado menos 625, donde está este negativo, 50 por 25, 1250, hacemos la operación y tenemos que, para que el rectángulo, el área del rectángulo sea la mayor posible, al ser 25 tenemos un área de 625 metros cuadrados máximo. Ese es el punto máximo del vértice. ¿Cuál sería el área del cultivo si el largo es de 30 metros? Tomamos x como el largo y despejamos en la ecuación de perímetro. Es decir, 2 por 30, no es x, 2 por 30 sería 60, despejamos y, el 2 que está pasando, que está multiplicando ahí lo pasamos a dividir, tenemos que y es igual a 40 entre 2, por tanto y es igual a 20. Como el área del rectángulo es a base por altura, x por y, reemplazamos en la ecuación. Tenemos que 30 por 20 es igual a 600 metros cuadrados, es decir, que si el largo es de 30 metros, el área del cultivo sería de 600 metros cuadrados. ¿Cuál sería el área del cultivo si el largo es de 10 metros? Tomamos x como el largo y despejamos en la ecuación del perímetro. ¿Sí? Igual como lo hicimos anteriormente. Donde va x reemplazamos por 10, hacemos las respectivas operaciones, el que está sumando pasa a la izquierda a restar, el 2 que acompaña a la y pasa a la izquierda a dividir, tenemos que y es igual a 80 entre 2, que equivale a y igual a 40. Igualmente, en la fórmula del rectángulo tomamos x por y, 10 por 40, y tenemos que si el largo es de 10 metros, el área del cultivo sería de 400 metros cuadrados. ¿Es posible que la valla tenga de largo 50 metros o más? No es posible, dado que como es un área encerrable, al colocar un largo de 50 metros, no estaría cubriendo o sería un área no encerrable. Para lo cual, para 50 metros de largo, se necesitarían más de 100 metros para encerrar el área. Por tanto, no es posible. Lo comprobamos en la ecuación de perímetro. 100 es igual a 2 veces x más 2 veces y, tomamos x como el largo, ponemos que x vale 50 metros de largo, y hacemos la respectiva operación, el que estará sumando pasa a la izquierda a restar, el 2 que acompaña a la x pasa a dividir, 100 menos 100, 0, 0 entre 2 es una operación no definida, por tanto no es posible que el largo de la valla sea de 50 metros o más. Podríamos intentarlo con 51, y no va a ser posible. Comprobamos en GeoGebra, tomamos el pantallazo de la comprobación. Como podemos ver, punto máximo de, cuando sus lados, su largo es de 25, su área máxima es de 625. Si el largo es de 30, su área máxima será 600. Si el largo es de 10, su área será de 400 metros cuadrados. Aquí vemos la curva como el vértice punto máximo, 625 metros cuadrados de área. Muchas gracias.